para poder predicar. Lo hago pensando en mi responsabilidad delante de Dios, mi amor para con Él y también mi amor para con ustedes. Y tengo que decirles que yo alabo a Dios porque Él acomoda las cosas de una forma que siempre le trae beneficio a su pueblo. Y estas cosas que voy a mencionar es algo que nos ocurre con cierta regularidad. A veces no las percibimos, a veces sí. Pero hoy el hermano José hablaba de la apostasía. Y decía que la apostasía es tan detestable o más que la idolatría. Por haber gustado de la verdad, de las cosas que tienen que ver con el Señor, y luego como un corazón, una persona o una nación en este caso, se apartó de la fe, habiendo conocido a Dios verdadero. Y es un absurdo, por supuesto, porque el texto dice: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Era como un descaro, ¿no? Hacer algo así. El título del sermón se llama Una advertencia seria contra la apostasía. Si no lo pusimos de acuerdo. De hecho, tengo que decirles, queridos hermanos, que yo estaba en duda si era este sermón u otro el que debería predicar hoy. Y todavía anoche me debatía entre uno y otro, y finalmente pensé, dije, bueno, creo que este va a ser mejor. Y yo no sabía lo que el hermano compartiría hoy, entonces, pues creo que es el Dios el que va guiándonos para darnos lo que necesitamos. Una advertencia seria contra la apostasía es el título del sermón, y está en nuestro texto, es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero déjeme decirle algo antes de leer el texto y orar. ¿Qué mayor peligro que la apostasía de la fe? Después de gustar los beneficios externos de la luz, apartarse de forma definitiva de la fe es algo terrible. En diferentes lugares la Escritura nos advierte de esto, como en Hebreos 6, como ahora el apóstol Pablo lo hace en esta porción. Pero Dios, queridos hermanos, bondadosamente nos avisa los peligros antes de que estos aparezcan, para que nosotros estemos preparados para resistir y vencer en una dependencia y dirección de nuestro buen Dios. Vayamos al pasaje, dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Padre, es un gozo y una gratitud para nosotros el poder abrir nuestros labios y cantarte, escuchar y leer tu palabra, acercarnos a ti en oración. Ahora, Señor, que llega el momento de la predicación, oh Señor, te ruego que tengas misericordia de mí, para que al abrir mis labios sea yo fiel a lo que dice tu palabra, pero además también pueda ser claro para cada uno de quienes me escuchan, y así, llegando la palabra a la mente, tu Espíritu obre poderosamente en nuestros corazones, trayendo nuevas convicciones, renovándonos, Señor,
para ser cada vez más conformados a la imagen de tu Hijo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ten misericordia de mí y que todos, Señor, redunde para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto. El apóstol Pablo acaba de hacer una de las afirmaciones más significativas en la Escritura. Él dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Están de acuerdo conmigo que esa declaración es como una síntesis de todo lo que la revelación nos enseña? Es una síntesis, por supuesto, no abarca cada detalle, pero nos dice centralmente, dice Dios se encarnó. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana y vino y estuvo entre nosotros. Los ángeles lo vieron y el Espíritu lo vindicó. Y ahora es predicado no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y es creído en el mundo. Pero además, Él no se quedó aquí, sino que ascendió y fue exaltado y está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. ¡Qué declaración tan gloriosa! Ese es el misterio de la piedad. Así que tengan presente que esta confesión fundamental es la que precede a nuestro texto. El apóstol Pablo pasa a advertir que en el futuro se manifestaría algo que iría en contra de esa sana doctrina, algo que traería engaño sutil y que entonces provocaría que hubiera apóstatas. Es el Espíritu el que mostraba estas cosas a Pablo. O sea, Pablo se da cuenta por la revelación del Espíritu y le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que después, en los posteriores tiempos, algunos van a apostatar de la fe. El término postreros, utilizado aquí, postreros tiempos, no se refiere a la antesala del juicio final, sino al periodo que se extiende entre la primera y la segunda venida de Cristo. Todo eso es postreros tiempos. Ahora quiero que tomen una nota importante. El gnosticismo, que es principalmente lo que Pablo ataca aquí, no es lo único, porque él comienza diciendo, tengamos cuidado porque vendrán falsas doctrinas, vendrán herejías, cosas que van a afectar, y esas pueden tomar diferentes formas, pero había una que era incipiente, que estaba próxima a surgir. Entonces el apóstol Pablo la distingue. Esa herejía era el gnosticismo, y es un problema desde el comienzo de la iglesia, hermanos, hasta nuestros días. El gnosticismo es un problema. Y ahorita más adelante en un apartado les describiré lo que es el gnosticismo de manera concreta, resumida, porque sé que la palabra puede parecer extraña y decir, hermano, eso se oye muy misterioso y difícil de entender, pero espero con la ayuda de Dios podérselos explicar. Pero además, el apóstol Pablo trata de ser preciso en lo que se refiere a esto. Y noten lo que dice Calvino de este pasaje. Calvino dice lo siguiente: no habla en términos generales sobre falsos profetas, sino que describe claramente el tipo de falsa doctrina, es decir, aquello que, al vincular la piedad con elementos externos pervertidos y profanos, como ya he dicho, la adoración espiritual de Dios. Voy a tratar de explicar eso, hermanos. Esta falsa doctrina, el gnosticismo, que está siendo abordado por el apóstol Pablo, dice, hay muchas falsas doctrinas, pero aquí particularmente él está haciendo referencia a una acerca del gnosticismo. Y este gnosticismo, hermanos,
vincula la piedad con elementos externos. ¿Saben qué significa eso? Cuando nosotros creemos que las cosas externas son la verdadera piedad. Cuando creemos que las cosas que hacemos religiosas son la verdadera piedad y no una consecuencia natural de la verdadera piedad que hay en el corazón. Yo le puedo poner un ejemplo sencillo de eso. Usted dice, hermano, ir a la iglesia es piedad. ¿Qué pensaría usted? ¿Es o no es? Si hay un corazón adorador, entonces ir a la iglesia es la manifestación de una verdadera piedad. Pero si un corazón que no quiere al Señor, pero quiere aparentar que sí, y viene a la iglesia para que los demás crean que sí adora a Dios, eso no es verdadera piedad. Espero estarme explicando. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que había hombres que estaban dando a los elementos externos un valor de piedad que no tenían, porque no lo tienen en sí mismos, sino que debe emanar de un corazón que ama al Señor. De hecho, queridos hermanos, nosotros debemos pensar que todo lo que hacemos para el Señor deriva de nuestro amor por Él. Pablo exhorta a Timoteo a que se prepare para dar respuesta y defensa y así preservar la salud de la iglesia y del evangelio. Entonces abordemos primero, o en primer lugar, el resultado. ¿Cuál es el resultado que advierte? Dice que la apostasía es el resultado. Noten, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ese es el resultado. Apostasía de la fe puede expresarse de aquellos quienes se apartan definitivamente de la enseñanza ortodoxa cristiana. De hecho, podemos decir que la expresión en los versículos 14 a 16 que leímos ahorita es de lo más ortodoxo. Cualquier persona, hermanos, que niegue que Dios se ha manifestado en carne, es una cosa. Si él antes pensaba que sí y ahora dice que no, es una cosa. Eso es algo herético. Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad vino y tomó forma humana, verdadero Dios, verdadero hombre. Si esa verdad no es afirmada con claridad en nuestras mentes y corazones, algo no está bien. Pero consideren esto, esta apostasía es respecto a la fe objetiva, es decir, ¿cuál es la fe objetiva? ¿Saben ustedes distinguir qué es una fe objetiva y una fe subjetiva? La fe objetiva, hermanos, nos referimos a esa fe como el conjunto de doctrinas que creemos que emanan de la Escritura. Esa es una fe objetiva, es lo que creemos. Y una fe subjetiva es aquella que tiene que ver con que el individuo ha confiado en Jesucristo como el único Señor y Salvador. ¿Sí? Nuestra fe es subjetiva. Nuestra fe, nuestra experiencia de salvación y nuestra confianza en Cristo es subjetiva. ¿Vemos a Cristo personalmente con nuestros ojos? ¿Con qué ojos lo vemos? Con los de la fe. ¿Creemos que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Pero nosotros no vemos a Cristo con estos ojos, sino que creemos en Él y creemos que Él es nuestro gran Salvador. Espero que usted lo crea. ¿Sí cree que es su Salvador? Si no lo cree, usted está bajo condenación y debe creer en Él para poder ser salvo. Quiero decir que el Señor salve a los que están aquí, que no tienen al Señor. Entonces díganme. Ahora, si usted es salvo y ha creído en el Señor, también díganme. Ok, ahora. Esta fe objetiva que se refiere, que es de la que estoy hablando, la apostasía de la fe, es el abandono de la doctrina o la tergiversación de la enseñanza de la Escritura. Este abandono puede, hermanos, considerarse en varias formas, que por cierto son engañosas. No todo apóstata
deja de ser religioso. Advertencia: no todo aquel que apostata de la fe deja de ser religioso. No todo apóstata se va descaradamente hacia pecados escandalosos. Ahora usted se puede preocupar, hermano. Sí me preocupa, porque entonces, ¿quién es apóstata? Bueno, vamos a avanzar en esto. Acuérdense que el resultado es la apostasía de la fe, el abandono del cuerpo de doctrinas, el rechazo de esas doctrinas como doctrina que emana de la Escritura. Ahora, la apostasía, hermanos, comienza por el descrédito interno que se da a la palabra de Dios. Por el descrédito interno, o sea, cuando nosotros empezamos a quitarle crédito a la palabra de Dios. Miren, hermanos, que voy a tomar un poco de lo que el hermano José compartió para algunas lecciones. Por ejemplo, yo no sé, usted no se hizo la pregunta: ¿por qué Dios trajo juicio sobre el profeta? El que vio. ¿Por qué? Trajo juicio y lo mató. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y saben que el profeta falso le dijo a sus hijos: sepúltense con este. ¿Saben por qué? Porque dijo: es que si era verdadero profeta. Porque si él mismo me dijo que Dios le mandó y que si no lo mandaba habría juicio sobre él, y ya me di cuenta que sí hubo juicio, entonces sí venía de parte de Dios, sí es cierto lo que él dijo. Hermanos, esas cosas que pueden parecer un poco confusas, cuando leemos el pasaje queda claro algo: nosotros siempre debemos creer lo que Dios dice, no por quién lo dice, sino porque Dios lo dice. Por eso dice un pasaje: el que desecha la palabra de Dios no desecha hombre. Así que si tú escuchas de la palabra de Dios algo, no le des peso a lo que escuchas por el hombre que lo dice, sino porque es la palabra de Dios. Por supuesto, es favorable que quien predica la palabra de Dios tenga un carácter piadoso, nos ayuda, somos más receptivos. Pero eso no es la clave por la cual nosotros le damos credibilidad a lo que Dios dice. La clave es que si Dios lo dice es verdad. Y no deberíamos darle descrédito interno. Por una parte, no ser diligentes en conocer y atesorar la verdad. Hermanos, yo quiero animarlos a que ustedes conozcan su Biblia, se empapen de ella, la lean con frecuencia, lean la Escritura una y otra vez. Háganlo pensando en que esa es la palabra de Dios escrita. Ok, entonces, también ocurre, hermanos, cuando fácilmente colocamos en una disyuntiva, ¿entienden la palabra disyuntiva? Como una indecisión, como si abriéramos un par de caminos y decimos: ¿qué hago? ¿Hago lo que Dios dice o hago lo que yo pienso? ¿Hago lo que Dios dice o hago lo que yo siento? ¿Hago lo que Dios dice o lo que yo creo que me parece mejor? No deberíamos nosotros poner esa disyuntiva. Deberíamos decir: si la palabra de Dios dice eso, aunque me cueste trabajo, debo recibirlo, porque es la palabra de Dios. Así que no solo es ignorar la palabra de Dios, sino que a veces colocamos la palabra de Dios como opcional, en lugar de que sea esa nuestra senda que tenemos que seguir. Segundo lugar, la causa. ¿Por qué la apostasía viene, hermanos? ¿Por qué viene el abandono de la fe? Miren que el texto dice lo siguiente: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prestar atención al engaño. El apóstol Pablo advierte que la apostasía vendrá, pero explica el por qué viene la apostasía. Y si usted nota lo que dice el pasaje, podrá distinguir que hay dos factores presentes. Uno de ellos es prestar atención, esa palabra de escuchar.
y otro es el objeto de esa atención. Prestamos atención y el objeto al que prestamos atención. Así que ocupémonos del primero, prestar atención. Puede considerarse no solo lo que se escucha o se ve, sino aquello a lo que le damos mayor peso y valor. Por lo general, estas formas de prestar atención son sutiles y se expresan en cosas que afirmamos porque dan forma a nuestros pensamientos y acciones. Hermanos, nosotros debemos de prestar atención a lo que escuchamos. O sea, escuchen bien. Debemos prestar atención a qué escuchamos. ¿Qué dejamos entrar a nuestra cabeza? ¿Qué dejamos entrar a nuestros oídos? Yo lo aprendí hace muchos años, decía un pastor querido, me decía, hermano, cuando leas, ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado a quién lees y no dejes de buscar la confirmación de lo que lees en lo que dice la palabra de Dios. Porque hay hombres, hermanos, que son muy buenos. Hablo de escritores que son muy útiles, pero ellos no están por encima de la palabra de Dios. Toda predicación y enseñanza debe ser juzgada por la Biblia. Usted tiene que ser mediano. Vea su Biblia si lo que estoy diciendo es acorde con el texto o no. O estoy inventando por ahí algo, ¿no? Quiere decir algo, pero no entiendo bien. No, si el texto lo dice, hay que tratar de explicar el texto. Esa es la tarea del predicador, explicarles el texto para que ustedes luego después puedan entender las implicaciones y las aplicaciones de esa verdad expuesta. Entonces, tenemos que considerar a qué prestamos atención. Quiero ponerles un ejemplo, hermanos, en la Escritura. Es un ejemplo que es por demás cuando uno lo ve, pero se pregunta uno, ¿cómo? ¿Por qué ocurre eso? Vayan conmigo a 1 de Samuel rápidamente. Vayan ahí en su Biblia, 1 de Samuel, capítulo número 15. Ustedes conocen la historia, pero si no la conocen, les voy a dar el resumen. Saúl es enviado a una misión por Samuel. Versículo 22 al 23. Después de que Saúl regresa, en lugar de haber hecho lo que se le pidió, Saúl regresa con el botín. Regresa con ovejas, con vacas, con el botín. Y aparte se trae vivo al rey de Amalek. En la orden que antecede, Samuel le dice, noten el versículo número 3 del capítulo 15. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de nada, no te apiades de él. Mata, lean conmigo, hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora ustedes dirán, hermano, parece que Dios es muy duro con lo que le está diciendo Saúl. Ustedes deben de recordar que Amalek fue el pueblo que se interpuso en la salida del pueblo de Israel. Y Dios dijo un juicio y prometió quebrantarlos en el futuro. Entonces está en juego lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Sí? Ok. Para que usted dice, hermano, ¿por qué Dios hizo eso? Porque está en juego quién es Él. Y Él dijo que lo haría. Y aquí mandó a Saúl a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Versículo 22 dice, y Samuel dijo, porque él regresó al 21, dice, mas el pueblo tomó del botín, esto lo dice Saúl, tomó el botín y vacas y las primicias de la antena para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos,
el prestar atención implica que seamos atentos a lo que Dios dice y que no seamos atentos a lo que contradice lo que Dios dice. Así que prestar atención requiere diligencia, aplicación del pensamiento, reflexión cuidadosa. Pero aquí el apóstol Pablo en el texto dice que a lo que se prestó atención, ¿qué? Engaño. Y esa es el segundo elemento. Primero, quiero que ustedes piensen, la causa de la apostasía es prestar atención, pero algo diferente a la palabra de Dios, al engaño. Este es el otro factor como raíz de la apostasía. El engaño se refiere a aquello que se presenta como cierto, pero que no lo es. Todos sabemos que el engañador y mentiroso desde el principio es Satanás. El texto dice espíritus engañadores y doctrina de demonios. El engaño, hermanos, es una de las principales actividades de Satanás, según Juan 8:44. Él es mentiroso desde el principio y padre es mentira. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿verdad que en nuestra experiencia en relación con otros cristianos, algunos dicen que son atacados por el diablo? ¿Pero saben cuál es el principal ataque de Satanás? El engaño. Satanás trata de que nosotros caigamos en la trampa de desacreditar lo que Dios dice. Esa es la idea. Y desde el principio, ¿no? Capítulo 3 de Génesis, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. O sea, eso es lo que Dios dijo, que de todo árbol del huerto podían comer, nada más de uno no. Pero Satanás, astuto, tergiversó lo que Dios dijo para engañar. Hermanos, dice esto Welby, el objetivo principal de su engaño, del engaño de Satanás, es el engaño con respecto a la fe en la palabra de Dios. Satanás quiere engañarnos para que nosotros no confiemos en el Señor ni demos por cierto lo que Él dice en su palabra. Así que cuando nosotros decimos que Satanás lanza sus ataques, estos son primariamente a la mente. Por eso en Efesios capítulo 6 dice que usemos un casco, un yelmo, el yelmo de la fe, proteger nuestra mente. ¿Qué les parece? La apostasía tiene dos raíces: prestar atención y prestar atención a lo que es engaño. Y Satanás tratará de que nosotros desacreditemos lo que Dios dice. Ahora vamos a avanzar un poco más. Su instrumentación. ¿Quiénes son los instrumentos para propagar falsa doctrina? Pues los falsos maestros. Y leíamos hace un momento, leía el hermano José acerca de lo que dice Judas, de falsos maestros, falsos líderes. A este engaño está instrumentado por esa clase de hombres. Es lo más común de las formas, no es la única, pero es la más común de las formas. A mí me sorprende y trato de ser cariñoso con mis ovejas cuando me dicen, hermano, estoy escuchando a un hombre, y le digo, ¿quién es? Me dice, pues no sé, uno que dice cosas misteriosas. Ah, sí, ¿es pastor de alguna iglesia? Y me dice, no sé, hermano, no preste oído a quien sea. No preste oído a lo que sea. Hermano, compré un libro que habla de los misterios de la Biblia. Y lo escribió un teólogo, considera quién lo escribió, es un hombre fiel, es un hombre que ama al Señor. Ah, no, la verdad no sé qué, creo que lo hizo Natiu. Hermano, tenía cuidado con lo que leí. Estoy inventando, no sé si Natiu hizo el libro. Estoy poniendo un ejemplo porque algunas personas encuentran fascinación, así somos nosotros, hermanos. Y entonces decimos, no, hermano, pero es que habla de las 70 semanas de Daniel. Tenga cuidado con lo que escucha, porque muchos hombres en las redes ni son pastores ni son cristianos y no tienen temor de Dios en sus corazones, ni tampoco están preocupados por la fe. No son hombres que sean doctos en la enseñanza de la Escritura. Tiene que haber cuidado con lo que escuchamos.
Hay muchos falsos maestros. A eso usted agréguele que hay hombres influyentes que tienen la apariencia de buena religión, ¿verdad? Los de la prosperidad, los charlatanes y engañadores, que pretenden decirle a las personas que Dios nos va a bendecir, que la bendición está en este mundo, y olvidan que la bendición verdadera que Dios promete está en la eternidad. ¿No dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción? ¿Sí dice? Sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cierto? Entonces, Dios no nos ha prometido que la gloria, la bendición será en este mundo. Él no lo ha hecho. Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo voy a estar con ustedes. Y tengo un lugar mejor para ustedes, glorioso, eterno. Ok, entonces, hay hombres sumamente influyentes con apariencia de buena religión, incluso parecen poseer un carácter piadoso. Sin embargo, su enseñanza no es conforme a la Escritura. No son coherentes, son confusos y sumamente imprecisos. ¿Ustedes creen que la iglesia es la casa de Dios? Usted me dice, hermano, no, como que no estoy seguro. Bueno, vamos a la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 15. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿Dios está en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Y por qué le damos crédito a una persona cuando viene y nos dice, no, la iglesia no es tan importante? Si Dios dice que Él habita en la iglesia, ahora alguien dirá, hermano, pero es que esta iglesia no es perfecta. No dice que habite en la iglesia por causa de su perfección, sino por causa de su cabeza que la controla. Entonces la iglesia es importante porque Dios dice que es importante. Debemos alejarnos de cualquier tipo de hombres que diluyen la importancia de la iglesia del Señor. A ver, yo estoy diciendo que la iglesia no tenga cosas que hacer para cada vez ser más fiel. Eso es otra cosa, pero no debemos prestar oído cuando alguien dice, no, pues deja la iglesia. Eso es un espíritu. No debemos dejar la iglesia. Debemos orar por la iglesia, debemos no solo asistir a la iglesia, debemos servir a nuestros hermanos, porque esa es la manifestación de la verdadera enseñanza de la Escritura. El carácter de estos hombres, vamos con los instrumentos, el carácter de estos hombres e instrumentos se puede observar por la hipocresía y por la conciencia cauterizada. La hipocresía, porque deliberadamente mienten, fingen hablar de la verdad. Hermanos, hay cosas tan obvias en la Escritura. No sé si ustedes pusieron atención. Ahí en Judas, cuando el hermano leyó, hay una frase muy enfática. Vamos a Judas. ¿Se acuerdan del versículo? 1:17. Si batallan para encontrar Judas, no se preocupe, todos batallamos. Pero está antes de Apocalipsis. ¿Ok? Versículo 17. Bueno, en realidad la frase que voy a decir es el 21. Dice, conservaos en el amor de Dios. Hermanos, cualquier enseñanza que no promueve el amor a Dios es falsa. Hermanos, pero ¿hay esta enseñanza en la Biblia? Y usted debe tener cuidado que si esa enseñanza puede aparecer en un texto, sí, puede aparecer en varios textos, pero en conjunto, esas enseñanzas deben promover nuestro amor por el Señor, no algo diferente. Si no promueve el amor, no estamos entendiendo lo que la Biblia dice. Y es probable que estamos cayendo en un engaño. La hipocresía, deliberadamente mienten. Entonces, hermanos, cuando hombres
que se les da voz, les prestamos atención y nos hablan y nos dicen, no, pero es que no hay que amar tanto la iglesia, si está llena de pecadores. Es que no, el pastor no es el ángel que tú esperabas. No, es que los hermanos te desilusionan. ¿Dónde encuentras en la Biblia que los hermanos son tu ilusión? Cristo no es una ilusión, es una realidad. Él es nuestro hombre en gloria. Es por eso que somos salvos. No son los hermanos los que nos han salvado. ¿O sí? Porque si usted cree que un hermano lo ha salvado, está engañado. El único que salva es Cristo. Y esa salvación hace que nosotros estemos unidos a Cristo y por tanto unidos a otros que también están unidos a Cristo. Pero también la cauterización de la conciencia. Esta cauterización tiene que ver con que han perdido la sensibilidad natural. Hermanos, eso es posible aun cuando nosotros seamos sanos en la fe. Puede suceder que nuestra conciencia se cauterice. ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando somos insensibles al pecado o cuando no estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos, argumentando que nuestras diferencias están por encima de nuestro amor. ¿No dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios? Es el primer mandamiento. Y el segundo es, a tu prójimo como a ti mismo. Y no dice la Escritura en muchas partes en el Nuevo Testamento que el amor mutuo de los creyentes es algo que nos evidencia como discípulos de Cristo. ¿No es así? Entonces, ¿por qué nosotros superponemos nuestras diferencias? A veces solamente son diferencias de opinión. Tal vez pudiera haber una diferencia en nuestro entendimiento de algo que la Escritura enseña. Sin embargo, ninguna enseñanza debería causar en nosotros desamor, indiferencia, menosprecio, amargura, enojo o distanciamiento con ningún hermano de la fe. Porque si no, no estamos entendiendo la doctrina. No estamos entendiendo la enseñanza, hermanos. Yo disfruto mucho cuando vengo entre ustedes escuchar a los hermanos que están enseñando la confesión de fe, porque a medida que ustedes se dan cuenta y van avanzando, y para mí, yo la he leído muchas veces, pero no creo que la haya leído lo suficiente. Y sigo viendo que hay ahí cosas preciosas que emanan de la Escritura, que son sintetizadas en frases bien pensadas. ¿Y saben qué creo, hermanos? Digo, Señor, gracias, porque cómo nos cuidas, cómo nuestros pensamientos fácilmente se pueden desviar. Pero tu palabra es verdad y nosotros tenemos que buscar afianzarnos en ella. Número 4, la sustancia del pecado. Yo les dije que el apóstol Pablo trataba el gnosticismo. Este gnosticismo llegó a la iglesia primitiva al final del siglo y principios del segundo. Las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Juan advierten sobre este peligro que venía sobre la iglesia. Pero ¿qué es el gnosticismo, hermanos? ¿O cómo lo podríamos describir el gnosticismo para que nosotros lo identifiquemos? Déjenme darle algunas consideraciones para que vean cómo se ve el gnosticismo. Número 1. El gnosticismo pretendía tener un conocimiento de la verdad secreto y superior. Hermanos, piensen en esto, que yo viniera con ustedes y les dijera, hermanos, yo he entendido esta doctrina, pero no se las puedo explicar, hermanos, que ustedes no pueden explicar. Ese es un tipo de gnosticismo. Hermano, no, es que usted no puede entender la Biblia como yo, hermano, es que yo tengo otro nivel. Es cierto que Dios ha habilitado a hombres para una mayor comprensión de la Escritura, pero la interpretación de la Escritura es pública, no privada. ¿Sí, amén? Debemos buscar en la Escritura y indagar y no hacer pensar cómo soy yo el que ha entendido todos los misterios, porque ese es un tipo de gnosticismo. Otro aspecto, el dualismo. Este dualismo separaba la esfera espiritual como pura y perfecta y hacía que había otra esfera que era material y mala, causante del mal. Esa es otra separación, como que había una esfera espiritual y una esfera material o natural. Otra idea del gnosticismo era que Dios tenía que actuar como con mediadores.
Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y déjenme les agrego algo aquí, miren mis notas, porque se lo quiero decir, porque es algo que lo que me dirijo mucho. Hermanos, Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Y también es nuestro hombre de gloria. Él es nuestro Dios, Dios entre nosotros. Y Él es el hombre delante de Dios. No hay otro mediador, porque nadie puede ser el mediador que Él es. Pero además de eso, el gnosticismo también negaba la verdadera humanidad de Cristo, su vida terrenal, su sufrimiento. Pero además de eso, el gnosticismo también negaba que Dios era un Dios personal y que había una responsabilidad humana. También algunos enseñaban el ascetismo, de los gnósticos enseñaban el ascetismo como una forma de comunión con Dios. Ustedes han escuchado, fíjense, eso es un gnosticismo incipiente este que les voy a decir, pero que es como que lo escuchamos cuando alguien dice, no, pero yo aquí no le hago mal a nadie, ¿para qué voy a la iglesia? Yo aquí solo tengo un... Hermanos, eso es un tipo de ascetismo. Pero ellos decían, eso es una forma de comunión con Dios. Pero además de eso también hablaban de la influencia entre el cuerpo y el alma, de tal manera que el alma podía dedicarse a la contemplación, a lo supremo, a lo espiritual, pero el cuerpo entregarse al pecado, terrible. Pero a eso lleva ese tipo de dualismo que viene del gnosticismo. No, hermanos, el Señor nos ha salvado completos, alma y cuerpo. ¿Sí? A usted dice, hermano, ¿tiene el cuerpo? Por supuesto, porque la promesa de la Escritura dice que nuestros cuerpos serán resucitados y hechos incorruptibles, glorificados. Claro, mientras ese momento llega, probablemente experimentaremos los efectos y los estragos de la maldición del pecado y entre ellos la muerte. Así que este tipo de ascetismo se reflejó en lo que dice el texto. Si ustedes regresan conmigo, habla de qué? De la comida y del matrimonio, ¿no? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos. Ese es un tipo de ascetismo. ¿Dónde ven ustedes ese tipo de ascetismo en la religión, en una religión ahora? Los sacerdotes no se casan, se abstienen de casarse, y también la abstención de alimentos. Ahora, no todo ascetismo es malo. Nosotros podemos ayunar, debemos ayunar, pero no debemos pretender que el ayuno cristiano se convierta en meritorio o más espiritual que el que no ayuna. No hay actividad, queridos hermanos, no hay actividad que debamos colocar fuera de la esfera espiritual. Continúo. Adicionalmente, hay quienes encuentran mérito en el tema del ascetismo, de abstenerse, como una contribución a su salvación, y eso es una terrible negación a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros no somos más santos por lo que hacemos, no somos más aceptables delante de Dios. Somos santos en Cristo. Y progresamos en santidad ciertamente, pero no de forma meritoria, sino como una manifestación de la gracia que está operando en nosotros. Así que de ahí, de ese dualismo, de ese gnosticismo, surge la idea antibíblica que la vida es secular y espiritual, como dos esferas distintas y separadas, cuando todo es espiritual, hermanos. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol en el texto? No dice que el comer y el beber. Hermanos, nuestro tiempo de ágape es un tiempo para agradar al Señor. Es espiritual. Pero solo el domingo, o también cuando estamos en nuestra casa, frente a la mesa y vamos a comer y beber, también eso está incluido. Todo, hermanos, está dentro de la esfera espiritual. Ahora déjenme darle algunas respuestas directas al gnosticismo. Primero, Dios es el creador de todas las cosas materiales e inmateriales. Segundo, que todas estas cosas que el buen creador hizo son buenas. Que nosotros las usemos mal es otra cosa, pero son buenas.
Tercero, que Dios no es impersonal, sino que se relaciona con sus criaturas, especialmente con el hombre, otorgándole los beneficios de su buena creación, lo sustenta y lo preserva. También que Dios, además de ser hecho cercano a nosotros por medio de Cristo, por eso no podemos decir que es impersonal, porque dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 6, que se nos sabe de memoria, que Dios amó de tal forma al mundo a costa de la vida de su propio Hijo, para poder tener esa reconciliación con nosotros. Señor, ¿cómo pudiendo habernos dejado a nuestra, déjame usarlo así, a nuestra suerte, tuviste bien en enviar a tu Hijo para reconciliarnos contigo? Pero además también otra respuesta al gnosticismo es que somos cuerpo y alma, una unidad personal. La promesa de redención, hermanos, es completa. Y aunque sufriremos la separación temporal de la muerte, luego seremos glorificados en nuestros cuerpos. Por supuesto, ya hablé del matrimonio y de los alimentos como algo en lo que se hacía énfasis, y el apóstol Pablo advierte sobre estas cosas. Los falsos maestros enseñarían que es malo casarse o colocar las relaciones sexuales como pecaminosas en sí mismas. Y eso es algo que la Biblia no enseña. Las relaciones sexuales son buenas en el marco del matrimonio. Pero además de eso, también los alimentos. Y bueno, ustedes y yo hemos conocido mucho de esto. Por último, la consagración. La consagración. Ya vimos, déjenme repasar rápidamente, vimos el resultado, que es la apostasía. Ya vimos la causa, de prestar atención y prestar atención al engaño. Tercero, la instrumentación, que son los falsos maestros. Luego la sustancia, que era el gnosticismo incipiente que surgía al principio de la iglesia, y ya hablamos de lo que significaba. Y ahora hablemos de la consagración. La afirmación final, esa que aparece en el texto, que dice, porque todo lo creó Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta afirmación final nos ayuda a tener una perspectiva correcta. Hay una consagración en una actividad primaria y básica como lo es el de alimentarse. No hay actividad que deba considerarse fuera de la esfera espiritual del creyente. Si los alimentos son consagrados para que con acción de gracias al Creador y Dador de todos estos bienes participemos de ellos, entonces todas nuestras demás actividades deben de serlo. El trabajo, el hogar, la comunidad y por supuesto nuestra adoración pública no deben dejar de consagrarse al Señor. Concluyo con lo siguiente. No es el mayor peligro la apostasía de la fe. La frase que usaba el hermano José, que la idolatría es algo detestable, decía, pero la apostasía es algo más detestable para el Señor. Con cuánta fuerza se nos advierte que algunos van a apostatar de la fe. ¿Saben qué debemos cuidar, hermanos? ¿Cómo comienza eso? Cuando prestamos atención y le quitamos la credibilidad a la palabra de Dios, a lo obvio. Hay cosas que son obvias. Hay oscuridad en decir que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Hay oscuridad en saber que el creyente debe vivir según la ley de Dios, no porque eso lo salve, sino como consecuencia de su salvación. ¿Hay duda en eso? Es probable que no entendamos algunas cosas que son difíciles en la Escritura, pero esas no son las que esencialmente debemos mantener frescas en nuestra cabeza. Esencialmente debemos recordar aquellas cosas que manifiestan nuestro amor por el Señor. Por eso hace un momento les decía, hermanos, ¿somos impíos? No, somos pecadores, pero impíos no. O no debemos ser impíos, porque somos impíos, estamos bajo el juicio de Dios. Pero un impío se caracteriza por despreciar a Dios en el corazón. Contempla
Bueno, no prestes atención a doctrinas de demonios. Contempla y examina la doctrina cristiana enseñada en la Escritura con toda diligencia y deja que tu conciencia, instruida por la ley de Dios, te muestre la senda de la santidad. Y déjeme, me permito usar un ejemplo. Ayer una hermana me preguntaba, y es una pregunta que ha surgido muchas veces en mi vida como pastor. Me dice la hermana: hermano, ¿cómo puedo saber qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se puede confirmar por medio de su santa ley. Ahí está. No puede ser voluntad de Dios que tú aceptes un trabajo donde tienes que mentir. Hermano, me van a pagar el triple. Y yo le diría a ustedes: hermano, eso no puede ser voluntad de Dios. No puede ser voluntad de Dios que robes. No puede ser voluntad de Dios que seas perezoso. No, hermano, es que no encuentro trabajo. Entonces, no es que no trabajo. No, eso no es cierto. Debes trabajar con tus manos y buscar ser productivo. No puede ser voluntad de Dios vivir con mentiras. No puede ser voluntad de Dios que desprecies la autoridad o a tus padres. No puede ser voluntad de Dios que codicies. No puede ser voluntad de Dios que adulteres, aunque digas que te manda tu corazón. No, hermanos, eso no es voluntad de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios debe estar presente, lo dice, hermano. Pero ¿será voluntad de Dios que yo deje o haga esto? Hermano, pero mira, es que la iglesia, mira la hermana, hermano, pero la Biblia dice que perdonemos, la Biblia dice que confesemos, la Biblia dice que nos reconciliemos. ¿De dónde sacas con que yo tengo que hacer esto? Consagra, querido hermano, todo lo que haces al Señor. Ocúpate en agradarle a Él y en brindarle el mejor de tus servicios, anunciando con tu vida y tu voz la salvación que Él te ha otorgado en Jesucristo, completamente de gracia, y cómo esa gracia te ha transformado. Eso es lo que debe imperar en nosotros. Así que, hermano, esto es una advertencia contra la apostasía, es seria. No prestemos oído a espíritus engañadores. Vayamos y corroboremos qué dice la Biblia al respecto. Pregúntale a tu hermano, pregúntale al pastor, pregúntale al otro hermano: hermano, ¿tú crees que esto es lo que deberíamos de pensar? Y ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado a quién le prestas atención, ten cuidado a quién le brindas tu tiempo. Protege tu mente de malas ideas, inúndala con la palabra de Dios y sé diligente en eso, porque si no, fácilmente vas a ser engañado. Y lo más terrible, hermanos, es que el resultado de eso es abandonar la fe después de haber gustado la ventura del Señor. Eso es algo terrible. Quiere el Señor protegernos, guardarnos, y nosotros con diligencia atender a su voz. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. No pretendemos, Señor, ponernos por encima de nadie y menos de ti. Ayúdanos, Señor, para que seamos diligentes en el escudriñar de tu palabra, en profundizar, en aprender balanceadamente las enseñanzas que emanan de esta para poder distinguir y de esa manera, Señor, amarte más, servirte más y amar tu pueblo. Oh Señor, si hay algo en nosotros que nos impide alguna pretendida enseñanza bíblica, como algunos la titulan, y esta provoca el desprecio de nuestros semejantes, Señor, despierta nuestras mentes y corazones a tal pecado. Ayúdanos, Señor, para buscar en todo tiempo someternos a tu palabra, aun y cuando en ocasiones esta puede, Señor, confrontarnos y mostrarnos que estamos terriblemente equivocados. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de mí, Señor, porque quiero ser fiel en las cosas que digo de parte tuya.
Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tener la cena, mis hermanos. Solo digo a mis hermanos, ¿me ayudan? Sí, me pueden ayudar a mover esta mesa. Gracias. Eso se